Cronología e Historia Universal y de Colombia, segunda mitad del siglo XX. Línea del tiempo, contexto histórico, segunda mitad del siglo XX en Colombia y el mundo. División del territorio alemán. Cuando el bando de los aliados consiguió derrotar el régimen nazi, los países vencedores dividieron a Alemania en dos: la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. La ciudad de Berlín estaba dentro de la RDA, pero al ser la capital de Alemania también se dividió en dos zonas. Creación de la OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington 1949, mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino se juntaron. Pacto de Varsovia, el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia por la ciudad en la que fue firmado. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este. La carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que duró aproximadamente de 1955 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar un espacio exterior con satélites artificiales y enviar humanos al espacio y la superficie lunar. El muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 se abrió el muro de Berlín que había dividido a la ciudad durante casi 30 años. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina el conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de base de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla cubana. Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra en Indochina y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos. Fue un conflicto bélico liberado en 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo algún gobierno comunista. Despliegue de misiles soviéticos. En los años 70, la URSS comenzó a desplegar en Europa Central y Oriental nuevos misiles nucleares de alcance intermedio, inferior a 5.500 kilómetros, que la OTAN dominó con el código SS-20. Luego de haberlo conseguido, hubiera convertido la URSS en la única gran potencia militar de Europa. Disolución del apartheid, fundado de la UE, atentados 9/11 y lucha contra el terrorismo. Incursión militar a Irak, crisis financiera del 2008. En 1948, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, agudización de la violencia bipartidista. 1949, guerrillas liberales. 1953, dictadura de Rojas Pinilla. Proceso de amnistía a las guerrillas liberales de los Llanos. El Pacto de Benidorm fue un acuerdo firmado en dicha ciudad española el 24 de julio de 1956 entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, en presentación de sus partidos con el fin de poner término a la crisis política que se vivía en Colombia. El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque ese momento no fue escenario de elecciones. Alberto Lleras, primer gobierno Frente al Nacional. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo de 1958 a 1962 y el último fue Misael Páez Pastrana de 1970 a 1974. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Aparecen las FARC, ELN, EP. Los antecedentes aparecen en el periódico de la violencia con la aparición de autodefensas armadas comunistas o guerrillas comunistas en el sur de Tolima. El antecedente político se encuentra en el Partido Comunista Colombiano. En su 6º Congreso inicia su orientación
de la autodefensa en 1949. 1982. Acuerdos de la Uribe con las FARC, el Ejército Popular de Liberación y el M-19 surge de la Unión Patriótica, partido político formado por desmovilizados. 1985. Toma del Palacio de Justicia por el M-19. 1989. Acuerdo de paz, desmovilización del M-19, el EPL. Constitución de 1991. Tránsito hacia una democracia participativa en Colombia. 1993. Desmantelan cartel de Medellín. 1995. Desmantelan cartel de Cali. 1997. Incursión de las AUC al conflicto armado en Colombia. 1999. Al 2001. Diálogos de paz del Caguán. 2012. Acuerdos de La Habana, desmovilización de las FARC. 2006. Desmovilización AUC.